Hola, soy Nicolás Garbarini y esto es Evangelismo Hoy. Muy bienvenidos a este segmento de preguntas y respuestas acerca del evangelismo en la actualidad. Bueno, y antes de contestar eso, es cierto que las estadísticas muchas veces marcan que la gente más se convierte en el uno a uno que quizá a través de campañas o eventos masivos al aire libre. Bueno, pero también déjame decirte algo, esas estadísticas dependen mucho también de cada país y de cada lugar, y de en cada lugar qué estrategias se estén utilizando. Si en un país determinado no se hacen muchas campañas evangelísticas, por supuesto la gente se va a convertir más en el uno a uno, pero si en otro país sí se hacen muchas campañas evangelísticas, esa estadística y esos números van a cambiar. Creo que depende más bien de en qué lugar estemos, si se están realizando campañas evangelísticas o no. De más está decir, y quiero aclarar esto, que todo método evangelístico es válido, es bueno y todos sirven, porque lo que no varía es el evangelio, que es uno, no cambia. Ahora los métodos todos pueden cambiar y ser distintos, y Dios nos da la libertad para usar el método que querramos y el Señor nos indique, ¿no? Pero en cuanto al tema de las campañas evangelísticas, que algunos dicen no, eso ya no sirve como método evangelístico la campaña porque no hay mucha gente que luego permanezca en la iglesia, déjame contarte que yo lo que creo realmente que es lo que convierte el corazón no es necesariamente el método del uno a uno o el método de una campaña evangelística. Lo que convierte el corazón es el evangelio predicado. Miren lo que dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Entonces, lo que cambia un corazón, lo que transforma una vida no es un método, el uno a uno o las campañas o cualquier otro método, sino que lo que transforma una vida y de alguna forma hace que las iglesias crezcan es justamente el evangelio predicado. Por eso la importancia de salir con el método que sea, pero salir a predicar el evangelio. Eso es lo que transforma. Y a mí me llama mucho la atención, porque hablando particularmente del evangelismo masivo en campañas, yo creo que es importante lo que la Biblia nos tiene para decir en este sentido, ¿no? Y miren lo que dice, todos sabemos y conocemos la historia cuando el Espíritu Santo desciende en el libro de los Hechos, y entonces esa primera vez que Pedro se para a predicar se convierten en un solo día 3.000 personas. Una obra que si fuera uno a uno les hubiera tomado quizá un año o más convertir 3.000 personas, de repente en un solo día se convierte en 3.000 personas. Era un evangelismo masivo. Pero no solo quedó ahí, no fue la única vez. Si uno sigue leyendo en el libro de los Hechos, Hechos 4:4 nos dice que muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como de 5.000. En otras palabras, Pedro y Juan, conocemos la historia, van al templo de la Hermosa, la puerta allí, hacen el milagro de la curación de un paralítico cojo que tenía más de 40 años, y a raíz de ese milagro luego se terminan añadiendo 5.000 personas más a la iglesia. Ya habían 3.000 más 5.000, ahora son 8.000 en menos de 2 meses. Y no solo eso, sino que si uno sigue leyendo el libro de los Hechos, después cuando los fariseos y religiosos de la época los apresan a Pedro y a Juan, en Hechos capítulo 5:28 les preguntan, ¿no les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre? Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Los mismos enemigos de Pedro y de Juan y de la iglesia del Señor reconocían que en 2 meses, en muy poco tiempo, habían llenado toda Jerusalén con el evangelio. Los mismos enemigos lo reconocían. Dicen los teólogos, los que saben, que la Jerusalén de aquel entonces era aproximadamente 1 millón de personas. Primero 3.000, luego 5.000, después toda Jerusalén fue transformada. Y déjame decirte que no quedó allí, sino que en menos de 300 años todo el mundo conocido de aquella época fue evangelizado a través de Pablo y todos los apóstoles, que muchos murieron mártires. En menos de 300 años la gran comisión, podríamos decir, casi fue completada, porque el evangelio fue predicado en todo el mundo conocido de aquella época. Entonces es muy importante que entendamos algo. Las campañas masivas funcionan, y yo creo que es el deseo de Dios de alguna forma resarcir el tiempo. Si uno tuviera que predicar siempre uno a uno, nos llevaría miles de años poder predicar a todos los millones de seres humanos que habitan en este planeta.
Pero creo que Dios usa campañas o métodos evangelísticos masivos para poder llegar en menos tiempo. De alguna forma Dios como que redime el tiempo, que en menos tiempo puedan escuchar el mensaje mucha más gente. Y lo que a lo mejor no pudo ocurrir en los 20, 30 años anteriores puede ocurrir en solo unos meses. Cuando el Espíritu Santo es derramado y cuando se hacen grandes obras para Dios, realmente Dios responde, y lo que era imposible, lo que por años estuvo trabado, de repente en un abrir y cerrar de ojos puede ser transformado. Así que creo que está en la Biblia y creo que sí es un muy buen método para predicar el Evangelio. Si te gustó, no te olvides, compartilo, dale me gusta, y si tenés alguna pregunta, allí abajo en tus comentarios acerca del evangelismo en la actualidad, lo vamos a estar respondiendo. Dios te bendiga. Chao, chao.